Buenas tardes, una nueva emisión de Carlos Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV, con mayúscula y separado. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia y también está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. Y advertido permanentemente, he explicado de la misma manera y forma los hechos y el desencadenamiento a posteriori de las consecuencias. Asumo en primera persona el tenor de mis palabras, sin que por esto deje de representar el pensamiento y la convicción de los patriotas, que unidos entendemos la situación actual, sus precedentes y derivaciones. Por tal motivo y a pesar de las calumnias, amenazas y descalificaciones, advierto y sugiero, sin que esté en mi intención sembrar ningún tipo de alarma, a quienes, desconociendo la gravedad del momento, insisten en la tranza local, de poner actitudes personalistas o de sector. A ellos puedo advertirles que los aparatos montados no servirán de nada a lo que los construyeron, porque para el establishment internacional son poco menos que moléculas tan descartables y reemplazables como los gerentes, que significan servidores de segunda y tercera línea. Reitero, ir al centro de gravedad del problema, abandonar los personalismos y las ambiciones propias desmedidas y comenzar a entender que nos encontramos frente a posibles horas difíciles, que Dios permita no se conviertan en aciagas, donde debe triunfar en el suelo argentino, en esta guerra entre el bien y el mal, la patria en su conjunto y la seguridad de su pueblo, salvaguardando su integridad y su primer y elemental derecho, el de la vida individual y colectiva. No pretendo entrar en presagios ni agorerías. Simplemente sepamos todos que deberemos transitar momentos como nunca antes vividos en la Argentina, donde más que nunca la solidaridad y la unidad debe regir en cada acción, evitando como hasta ahora ser engañados o convenientemente distraídos. No perdamos el rumbo, primero Argentina. Hago este llamado porque estoy observando a grupos que creen que ha llegado su momento, cuando en realidad lo que está llegando es el momento de la Argentina, para bien o para mal. Y otra cosa que quiero advertir es que en esos grupos, donde hay gente bien intencionada, pero que creen que la solución está en el retorno al pasado. Es decir, no aprendieron el mensaje de la población con Milei, que están buscando algo nuevo. La gente quiere un prócer de carne y hueso, no uno de bronce. Nunca se manifestó como ahora la necesidad de que la salida esté por fuera de la política. El régimen lo ve, por eso promociona a empresarios. Pregunto, ¿vamos a seguir viviendo en el pasado? El repetido argumento de las dos guerras en las que se combatió, de las que pretenden enorgullecerse, son parte central del pensamiento proceseramente correcto, que repiten cuan mantra supuestamente indiscutible los uniformados, por lo general retirados, cuando quieren glorificar con sus enrevesadas y muy pobres argumentaciones el deplorable accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en particular en el periodo del tristemente célebre proceso de 1976 a 1983. Pues en todo lo demás, las consecuencias sufridas por Argentina a consecuencia de ese gobierno pretoriano claramente fueron muy negativas. Y tosudamente se niegan a admitirlo. Y para peor, la muy errada y hoy anacrónica mentalidad procesera claramente se sigue inoculando en los institutos de formación castrense, en los cuales se predica el odio visceral a todo lo nacional y popular, y viendo supuestos zurdos hasta en la sopa, mientras no ven ni les importa las viles acciones destructivas y de entrega de soberanía que perpetran neoliberales, libertarios y sus adápteres. Como el proceso es indefendible, claramente buscan justificarlo con el argumento de exaltar las dos guerras.
en las que se enfatiza combatir a los militares argentinos, y para ello, tras una montaña de autoelogios, encubren y pretenden tapar los muy gruesos errores y evidentes falencias formativas, con ignorancias casi totales en geopolítica, historia y economía, que el accionar del gobierno pretoriano puso en claras evidencias con sus groseros errores. Lo que no parecen razonar ni por asomo es que ambos hechos de violencia fueron instigados por el usurpador gobierno pretoriano de Viduena, sus secuaces y continuadores, y tuvieron consecuencias funestas para la Argentina, siendo además falso que hayan sido desencadenados por el simple devenir de los hechos, siendo que en realidad fueron consecuencias del pésimo accionar del poder militar, también denominado partido militar, demostrando en forma palmaria el muy pobre y nulo nivel de formación del grueso de los uniformados, quienes en los hechos operan como subordinados al poder anglosajón del atlantismo y a la retrógrada oligarquía argentina. Algunos dicen no entender por qué no sucede en Argentina el trato muy respetuoso y afectuoso que otras fuerzas armadas reciben de sus respectivas poblaciones. Pero esas otras fuerzas armadas no masacraron a sus propios pueblos, ni lo despreciaron clara y abiertamente, como sí lo hicieron, y incluso enorgulleciéndose por tan deplorables acciones, como lo perpetrado con brutalidad y sadismo el sector gorila de las Fuerzas Armadas y sucesores desde 1955. Lo poco que pudieron estudiar de esas asignaturas tan esenciales para la defensa nacional, evidentemente fue y es fuertemente sesgado por la Escuela de las Américas, dictada por el poder imperial que nos quiere subordinados al dócil patio trasero, como la visión de las potencias atlantistas, la cual claramente no solo es coincidente con la visión nacional, sino que es opuesta, y que además ha instalado el sistema de torturas con cursos dictados por oficiales franceses en Argelia, tan imperialistas como los otros. Los intereses nacionales deberían ser el norte que guíe el accionar de los que se dicen muy patriotas, y lo fue de auténticos y destacados patriotas de uniforme que supimos tener, pero que en los hechos en las últimas décadas mayoritariamente son solo patrioteros de perímetro y bandera, que no entienden nada del básico concepto de soberanía nacional, la cual no se agota en el himno y la bandera. Industria y tecnología nacional también son parte esencial de la soberanía, como también las diversas infraestructuras, incluyendo en ellas las vinculadas a la producción, el transporte y la conectividad de nuestro enorme territorio, la salud pública, la educación pública en sus tres niveles, así como sus necesarias inversiones en mantenimiento y otras mejores. También el desendeudamiento externo tiene que ver con la soberanía, así como su contrapartida, el de endeudamiento externo. Es claramente a nuestro accionar digno y lesivo a nuestro accionar digno y soberano. Pero poco o nada de todo eso evidencian entender las amplias mayorías de los uniformados, incluyendo oficiales de altos rangos, que suelen pronunciar estentorios discursos cargados de pseudo-patriotismo, declamativo, pero careciente de concreto y muy necesario patriotismo afectivo. En el combo de las groseras confusiones mentales que instalaron en el pensamiento militarmente correcto del grueso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entusiastamente, y se enorgullecen de ello, apoyan a sectores políticos que nos destrozan y nos empujan a la miseria crónica e incluso a la disolución nacional. Estas severas distorsiones y gruesos errores en los enfoques estratégicos, lamentablemente vigentes y aparentemente mayoritarios entre los uniformados, son evidentes consecuencias de la implementación de la doctrina de seguridad nacional dictada desde Estados Unidos, suplantando la doctrina de defensa nacional, como también por el profundo y irracional odio antiperonista inculcado cuan verdad indiscutible en los cursos formativos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad desde 1955 en adelante, pero muy acentuado ello desde el pernicioso proceso de 1976,
lo cual integra los anacrónicos y muy mal fundamentos principios básicos que evidentemente se siguen inculcando a los uniformados. Destrozar al Estado es el pernicioso objetivo claramente expuesto por el muy cipayo libertarismo, pero eso no parece preocupar en lo más mínimo al grueso de los uniformados, con sus neuronas saturadas de odio antipopular, hasta el extremo de no ser conscientes que son simples empleados públicos con uniforme, y que juramentaron de defender la patria y que debe incluir la defensa del Estado, pues sin Estado no hay nación y sin nación no hay patria. Y analicemos ambos hechos de violencia que marcaron el proceso. De ningún modo se pretende avalar ni menos ensalzar el muy negativo accionar de las guerrillas, como tampoco sus pretendidos fundamentos ideológicos, como la supuestamente irreversible realidad según la cual el mundo marchaba hacia el socialismo, que repetían sus promotores ideológicos en los hoy muy lejanos años 70 del siglo XX, que en los hechos se cargaron de refutar. Pero el caso es que tanto la guerrilla como todas las violencias relacionadas con estos tristes hechos, en una magnitud que pudo asimilarse a una guerra civil, fueron perfectamente funcionales al siempre sutil accionar del Reino Unido, y que fueron planteados a fines de los 60 y comienzo de los 70 por el intelectual canadiense británico Harry Asaph Fearns, quien como un párrafo más, pero con todas las letras, analizó que los notables avances que logró Argentina con el peronismo solo podían ser destruidos mediante una guerra civil. Guerra civil que provocaron con los grupos terroristas, uno de los cuales, el ERP, respondía a la pata izquierda del régimen global, y el otro Montoneros, con origen dentro de la misma oligarquía antipatria, que a través de 200 años de independencia negoció con todos los gobiernos foráneos que quisieron saquear el país y combatieron contra los gobiernos nacionales que proponían lo contrario, llámese Rosas, Irigoyen, Perón o Ilia. Si bien tuvo poca difusión, se supo que 2 cargamentos de municiones y armas bajados del buque Endurance, surto en Buenos Aires, y de un avión de British Caledonian estacionado en Córdoba, fueron interceptados por fuerzas argentinas de seguridad, pudiendo suponerse que eran destinados a abastecer las guerrillas. Había sido lo que en castizo simple se dice echar leña al fuego, abasteciendo a las guerrillas, mientras que las cúpulas militares y sus entornos civiles eran alentados por los anglosajones a usurpar el poder real argentino, con la excusa del accionar subversivo. Combo perfecto, para que, en un contexto de violencias, los personeros de la antipatria implementen sin oposición posible el neoliberalismo en su más salvaje versión, perpetrando el antiindustrialismo, el endeudamiento desenfrenado, la irracionalidad de apertura económica y la destrucción del muy positivo accionar que en general había tenido el Estado Nacional. El terrorismo de Estado fue implementado por el proceso, siendo muy claro que, para enfrentar a las violencias guerrilleras, no era necesario usurpar el poder formal. Cabe recordar, y esto la gente no lo sabe, que la primera víctima del proceso, en la misma noche del golpe, fue el mayor Bernardo Alberte, asesinado en su departamento frente a su familia, seguramente por el grave pecado de haber cursado una valiente nota a Videla, advirtiendo de las funestas consecuencias que luego sucedieron derivadas del golpe de Estado, el cual algunas semanas antes era Vox Populi. El jefe de la patota asesina habría alcanzado después el grado de general, mientras años después Alberte sería ascendido a teniente coronel post-mortem. La violencia represiva fue brutal, impidiendo toda oposición al accionar del poder político-económico que se había adueñado de nuestro país. Tanto el entonces presidente María Estela Martínez de Perón y el secretario legal y técnico del señor Julio Carlos González, sin motivo real alguno y sin juicio legal, fueron presos políticos durante todo el proceso, entre muchos otros casos de venganza pura de la oligarquía, siempre cegada de antiperonismo visceral. Y esto debe tener que ver
con la actitud que tuvo Isabel en enero del 76 contra la misión Shackleton en Malvinas. Y hace recordar cuando 100 años atrás, o más 150 años atrás, a Campana, los ingleses, porque se sublevó contra ellos, lo confinaron a 15 años de cárcel en San Antonio de Areco. Así se mueven los ingleses cuando tocan sus intereses. Ferozmente interrogado, los colaboradores de Julio César Carlos González sufrieron brutales consecuencias, incluyendo paro cardíaco y muerte de al menos uno de sus abogados. Además de muchas iniciativas de claro perfil nacional, parece ser que la venganza fue consecuencia de cambios legales que cuidaron los intereses de YPF, pues dejaron sin efecto amañadas operaciones que beneficiaban a las petroleras privadas, a costa de la petrolera estatal. Poco después sería secuestrado y desaparecido el criminalista Oscar Smith, que se oponía patriótica y tenazmente al desguace de Cegma, que Martínez Dios presionaba para perpetrar. Y como todo se relaciona, debe señalarse que la más problemática de las tres empresas en las que se regionó Cegma, Edesur, tiene como uno de sus principales accionistas al endeudador serial Toto Caputo. Posteriormente, en un muy raro accidente, sería embestido y muerto el muy querido folclorista Jorge Cafrune, quien iba a caballo rumbo a Yapeyú para estar en el acto en el bicentenario del nacimiento del general San Martín. Es muy conocido que a las oligarquías apátridas le molesta el fervor popular con el cual el pueblo retribuye a cantores con lo que se siente identificado. De hecho, el folclore fue borrado de la ciudad de Buenos Aires durante el proceso. Seguramente buscando una real causa nacional con profunda arraigante popular, ante el deterioro acentuado del impresentable proceso, los militares proceseros sucesores civiles implementaron la recuperación manu militari de Malvinas y de los otros dos archipiélagos australes usurpados por el Reino Unido casi un siglo y medio atrás. El pueblo festejó la recuperación de Malvinas, dejando de lado el profundo rechazo que había cosechado el infame proceso. Pero claramente fueron muy gruesos los errores en base a los cuales los muy pocos lúcidos gobernantes militares proceseros y sucesores civiles planificaron y ejecutaron el operativo militar. Se citan varios de esos gruesos errores, probatorios de las profundas ignorancias en historia, geopolítica y economía de la que adolecen, con algunas notables excepciones, los uniformados argentinos. Supusieron que el Reino Unido no reaccionaría, lo cual evidencia la profunda ignorancia de la historia, que muestra la tosudez y belicosidad de los anglos. Además, se comprobó que los servicios de inteligencia estaban solo para la represión interior, ya que no detectaron que el 2 de abril de 1982 la mitad de la flota inglesa ya estaba en camino a Malvinas. Con la soberbia propia de ignorantes usufructuarios de un poder que les quedaba muy grande, se creyeron aliados de Estados Unidos por haber colaborado en acciones encubiertas en Nicaragua y posiblemente en otros países de Centroamérica. Nunca entendieron que solo fueron y son marionetas dóciles descartables. Vinculado con lo anterior, supusieron que Estados Unidos sería neutral o incluso que estaría a favor nuestro en el conflicto armado. Eso muestra las profundas ignorancias de los uniformados de mentes proceseras, pues cualquiera que sepa algo de historia y de geopolítica conoce los profundos lazos que marcan con la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos desde fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos suministró ametralladoras Gatling al Reino Unido usadas para masacrar los indios zulúes, que luchaban por su independencia, abarcando en el rol de aliados las dos guerras mundiales, Corea, la invasión de Irak y el listado no se agota. Como la embajada argentina en Londres habitualmente tuvo agregados militares, no se entiende que no hayan analizado que prácticamente en cada pueblo del Reino Unido hay un monumento que muestra nombres de soldados de Estados Unidos y Reino Unido que murieron combatiendo en las guerras mundiales. Se ve que ni lo analizaron. Razonar por cuenta propia no se incluyó en el adoctrinamiento al cual fueron sometidos, como dóciles subordinados al mundo occidental, libre y cristiano,
que no es nada de eso, es subordinado a las dos megas potencias anglosajonas. En ningún momento se evaluó que iba a intervenir la OTAN y no aceptó la ayuda peruana y venezolana de aviones con piloto, lo que hubiese neutralizado la OTAN. No solo nos usó el arma económica, sino que se siguió pagando la deuda externa a nuestros agresores. Y lo que más indigna es haber desperdiciado tanto heroísmo, amor por la patria y vocación de servicio de los que combatieron, y sobre todo haberlos traicionado. Ese podría haber sido el punto de partida del despegue del país, y por la clase militar dirigente se convirtió en la confirmación de su decadencia. Hoy, a 40 años, sabemos que con Malvinas fue una bisagra en la historia argentina. De ahí empezó la decadencia argentina, fundamental, con Alfonsín, con Menem y todo lo que vinieron atrás. Y la rendición apresurada luego de la visita del Papa, posterior a su visita a Londres, donde recibió las instrucciones. Una rendición que los propios oficiales ingleses no entendieron. En un bloque más adelante, presten atención a la experiencia de un oyente en un viaje que hizo a Nepal. El retroceso muy acentuado en los esfuerzos diplomáticos para recuperar Malvinas sigue vigente, así como el desguace de nuestras hoy muy menguadas capacidades de defensa, sobre todo en la Fuerza Aérea. Nadie parece haber asumido responsabilidades por las muertes en combate, mutilaciones físicas y psíquicas, y los numerosos suicidios que hubo a consecuencia de tan disparatadamente planificada guerra, que finalizó por una orden dada a Menéndez desde la cúpula militar liberal, desde Buenos Aires, cuando a los ingleses le quedaban municiones para 5 días. El meduloso informe de Rattenbach, que analizó los groseros errores estratégicos y tácticos de los comandantes y altos jefes de nuestras fuerzas, no parecen haber sido muy tenido en cuenta. El gobierno militar y sus adláteres insistieron en identificarse con la ideología económica liberal, no entendiendo que la misma es un poderoso instrumento de colonización económica, política y cultural. Aún hoy no razonan que las grandes potencias occidentales predican liberalismo, pero practican fuertes intervencionismos en sus poderosos estados nacionales. El tema no se agota. Vaya el total respeto a todos nuestros combatientes y a los que reivindican los derechos argentinos en los territorios irredentos, ocupados bajo el poder de la fuerza bruta del neocolonialismo, muy afín al bloque atlantista. Necesitamos uniformados con auténtico patriotismo, como los tuvimos en cantidad y calidad, así como gobernantes y pueblo imbuidos en esos altos valores nacionales. Estamos en riesgo de disolución nacional, pero muchos no lo ven. A algunos les parecerá extraño este mensaje contra las Fuerzas Armadas. Se lo resumo en 2 líneas. Cada vez que derrocaron un gobierno que no era afín al poder global, se lo entregaron a los liberales. 1852 Rosas, 1930 Irigoyen, 1955 Perón, 1996 Ilia, 1976 Isabel. ¿Les queda más claro ahora a los que piensan que ante un estallido pueden hacerse cargo? El medio de desinformación TN no es independiente. La productora que graba las entrevistas de Jonathan Viale al Topo es Polonia Producciones. La responsable de esa productora es su esposa Micaela Krotowski, y el acuerdo por la nota asciende a una facturación de $350.000 que se pagan a través de YPF. Los de TN subieron esta parte de la entrevista sin recortar, donde le instruyen lo que deben de eliminar, y esa parte porque lo complica a Milei. Así funciona el periodismo independiente. Cierro porque ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que sí, es sí. el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini.
vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Ahora bien, queremos apagar un foco y encendemos otro. La clave es quién filtró ese video. En la sala estaban Karina, Adorni, Santiago Caputo y el director de cine que se encarga de la edición. En el gobierno le echaron la culpa a ATN. Milei acusó a Mañeto por la filtración. Desde Clarín respondieron que ellos no tienen nada que ver, que reciben el programa ya editado. Es decir, se dio a conocer que todo ya viene editado de la Casa de Gobierno. Ellos son los que determinan qué se difunde o no. Quedó al descubierto no solo que los pseudo periodistas actúan de chirolita, sino que le cortan lo que consideran improcedente. Y los pseudo periodistas calladitos la boca. Esa es la libertad y la democracia que repiten estos farsantes que está en peligro. Por otro lado, que Mañeto no se haya distraído, porque si esos $350.000 van como pauta de YPF, la va a cobrar en los medios de Clarín. Lo de Gino Tambiale es impresentable, al servicio del régimen. El 8 de febrero de 2016, su esposa Micaela Krolovetsky se consiguió una changa en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dentro del área de gabinete de la Dirección General de Industrias Creativas, que trabaja en las industrias vinculadas al diseño, la producción audiovisual, la música como un valor destacado de la ciudad, por 30.000 pesos al mes. Hoy sería alrededor de 3 millones. Al año siguiente, Jonathan Viale y Micaela Krotovetsky conformarán su propia productora, Polonia Productora, que tendrá como objetivo principal la explotación de servicios de agencia de publicidad, con la que suelen venderle servicios al Estado a través de contrataciones directas. A pesar de ello, y con un bebé recién nacido, no dejó su puestito en el Estado. Unos pesitos siempre son bienvenidos. Y hoy se queja que le cagaron la carrera. Se la acabó solo, priorizando la guita a la carrera. Por priorizar la guita a la carrera, se comió la muerte de su padre. Y como un despechado acusa a Larreta de pagar periodistas, cuando su esposa hace años que cobra de allí. Tiene los principios de Groucho Marx, a llorar al campito. Cristo estafa de Milei. Un multimillonario contó que le regalaron 6.500.000 de libra, pero las devolvió. Se trata de Dave Portnoy, un empresario de medios que tiene contacto frecuente con Hayden Davis. No podría nombrarlos ni decir que me regalaron los tokens y las devolví, relató sobre la estafa internacional en la que está involucrado el presidente. Me había dicho que este es un gran lanzamiento y Milei era parte, supuso Portnoy, de la conversación que tuvo con el creador del Libra. Estudios jurídicos internacionales preparan demandas masivas contra Milei por la estafa cripto. El estudio Burrick Law
salió a captar clientes en redes sociales. El efecto dominó de las denuncias del Trent Guy y Nick O'Neill, referentes del mundo cripto. La acusación ante un departamento del Tesoro norteamericano. Burry Law, una de las firmas especializadas en delitos con criptomonedas más importantes del mundo, no perdió tiempo y publicó en redes un aviso ofreciendo asesoramiento a las víctimas de la maniobra del presidente argentino. Por estas horas, la mayor preocupación para el gobierno reside en la posibilidad de que este estudio y otros presenten una denuncia contra Milei en el Office of Foreign Assets Control, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que persigue las estafas financieras y podría sancionar a la Argentina. Es que en efecto el problema de Milei es que el escándalo estalló afuera de las fronteras del país, muy por arriba del troll libertario de cabotaje como el Gordo Dan, que anunció que iba a comprar a 4 manos la shitcoin y luego borró el tweet. El famoso influencer norteamericano Tricky Wood acusó al presidente Milei de haberlo estafado en $250.000, mientras que Nick O'Neill, CEO de Budogos Ent, un conglomerado de medios especializados en el mundo cripto de los medios de Europa más leídos, dijo directamente que Milei y su equipo cobraron para subirse a la estafa. O'Neill prometió más revelaciones sobre esta acusación. La onda expansiva del caso está detonando incluso en las comunidades y foros libertarios, que suelen en muchos casos estar asociados al mundo cripto. No podemos ser tan cabeza de termo de mandarnos esta cagada un viernes a la noche y salir a defenderla. Si nos gobiernan los mejores economistas del mundo, no se puede saber que está prohibido recomendar instrumentos. Es ilegal, dijo un selecto space libertario de contención que se realizó por la madrugada del sábado. El problema del gobierno es que al haber arrastrado en la estafa a miles de inversores en el exterior, el tema está fuera de control. Y las posibles medidas también podrían venir de afuera. No hay que descartar que intenten embargo contra bienes del país, argumentando que fue el presidente, o sea, la cabeza del Estado, el que propició la estafa. Y más teniendo en cuenta que por el monto de la demanda Milei no cuenta con patrimonio para hacerse cargo, eso lo firmó un abogado especializado en juicios internacionales. El New York Times, ojo, herramienta geopolítica del gobierno de Estados Unidos y sus magnates tecnológicos, afirma que Milei cometió la estafa piramidal más rápida de la historia universal, 100 millones en 44.000 inversores en solo 3 horas. La Visual Times, que ahora se habla de 74.000 aplicados y 286 millones de la estafa. Denuncian a Estados Unidos a Javier Milei y otros protagonistas del escándalo Libra. El Departamento de Justicia del FBI recibieron un reporte de operaciones criminales que sostiene la jurisdicción de ese país y múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas. El influencer estadounidense Ape señaló que perdió su fortuna tras ver el posteo de Milei e invertir en Libra y pidió que países pobres como Argentina, dejen de cultivar criptomonedas y promocionarlas en Twitter. Según los analistas de Blue Maps, existen nuevas pruebas que sugieren que el mismo equipo responsable de la meme coin Libra también lanzó Melania. Blue Maps identificó una dirección del monedero de Solana, denominada Oxea, como responsable de facilitar el lanzamiento de la meme coin de Melania Trump el 19 de enero, obteniendo $2.420.000 en ganancias. Luego transfirieron rápidamente esa suma a otro monedero en Avalanche. La meme coin Libra fue respaldada por el presidente Milei poco después de su lanzamiento. Sin embargo, el evento se convirtió en una catástrofe financiera después de que, según los informes, personas con información privilegiada cobraron más de 7 millones, aniquilando casi el 94% del valor del token en menos de 4 horas. Los hermanos Cometa. Hay varias preguntas por hacer. La primera es ¿qué significa el tatuaje de Santiago Caputo en el brazo? La primera interpretación que se hizo es de una logia masónica, y que las 3 velas son las 3 luces,
Venerable maestro, primer vigilante y segundo vigilante. No digo que estos no sean masones, pero si observamos bien la menorá, tiene 3 brazos. Y cada uno de los brazos tiene un símbolo de moneda diferente, dólar, libra y euro. Además está la letra P, el número 3 en la base. Uno simbolismo financiero. Las diferentes monedas podrían representar la globalización financiera o la importancia del dinero en diferentes culturas. 2. Unidad y diversidad. La menorá tradicionalmente simboliza la luz y la sabiduría, y la inclusión de diferentes monedas podría simbolizar la unidad y diversidad en el mundo económico. 3. Mensaje personal. Podría ser un diseño personal con un significado específico para la persona que lo lleva, quizá relacionada con sus experiencias o creencias personales sobre el dinero y la economía. Y 4. Mensaje subliminal. ¿Creen que Caputo no sabía que le estaban filmando el brazo? De esta forma comunica quién está detrás de él. La segunda pregunta es ¿por qué lo hicieron? La respuesta más fácil es echarle toda la culpa a la hermana. Posiblemente la tenga. Sobran las declaraciones de gente que asegura haber tenido que pagar cometas o peajes a Karina. Siendo así, se abre otro interrogante. ¿Quién lo gobierna? Si gobierna ella, no es lo que votó la gente. Eso sería lo de menos. Puede significar que el presidente compra todo lo que le vende su hermana, aún un balazo en el pie, y que también es chirolita de la hermana. Pero eso se cae solo cuando el problema se le causa a un autoproclamado Nobel de Economía en una materia económica. Le dijeron que 2 más 2 es 5 y no se percató. Entonces no hay punto medio. Estamos gobernados por un estafador o un inútil que no entiende nada y lo embauca a cualquiera o un gobernado. ¿Cuál es la mejor opción? Vamos a la historia. Cuando derrocan a Irigoyen, este estaba de licencia médica en La Plata. A cargo del Ejecutivo está el vicepresidente Enrique Martínez. El general Uriburu venía con los cadetes porque ningún oficial quiso acompañarlo por el tremendo peso político de Irigoyen. Llegó a la Casa Rosada sin oposición. Al ingresar, Martínez le entregó el poder, tomó un tranvía y se fue a su casa. Meses más tarde se lo vio correteando artículos de librería por los comercios. Se lo tiene como un símbolo de la honestidad. Al cumplirse los 50 años del golpe en 1980, un muy buen periodista escribió meses más tarde una nota titulada, publicó un artículo con este título: lo hubiese preferido menos honesto. Y con más. Ese mismo periodista escribió meses más tarde una nota titulada 5.000 muertos y ni un solo desaparecido. Era la primera vez que la palabra desaparecido se escribía en un medio gráfico de alcance nacional. Eso le valió ser golpeado con cachiporras, publicaron la foto con el rostro desfigurado y se fue del país. Ese gobierno estaba manejado por liberales. ¿Se entiende un poco mejor la anécdota del comienzo del programa? En el programa anterior mencioné que Milei le agradeció a Videla los favores a su padre, que le posibilitaron su carrera como empresario de transporte y que gracias a ello toda su familia tuvo un buen pasar. Es decir, esta gente está acostumbrada a esos menesteres del Estado. Y no les importa nada, porque no hubo reacción popular. El mío que le siguió con su agenda reprimiendo a los jubilados y decretando que el Banco Nación es una sociedad anónima. Es decir, saben que tienen la vaca atada. La gente no reacciona. No hay nadie para reemplazarlo. Y la oposición es una bolsa de gatos. Siguen adelante porque están convencidos que este quilombo con el tiempo se olvida y que otro escándalo lo tapa. Y en las próximas elecciones, voten como voten, el resultado ya está. Este pase de América 24 como una sucursal de la Nación Más marca la tendencia de lo que se viene de manera informativa. Milei añoraba a la Argentina de hace 100 años,
Se los explico. En la maravillosa generación del 80 se votaba en los atrios de las iglesias. Cuando se acercan a votar, le devolvían la libreta sellada y le decían, ya votaste. A los que se retomaban los convencían los muchachos de la Federal. Los mismos que el miércoles pasado se tuvieron al recreo del Congreso pegándole a los jubilados. 100 años igual, pegándole a la gente. Si tanto quiere regresar Milei al comienzo del siglo pasado, por ahí aparece otro Simón Radowisky. Si los más jóvenes no saben quién fue, ese que le colocó una bomba al jefe de policía Ramón Falcón después de una represión policial en 1909. Milei sigue con su agenda. Los medios de derecha internacionales calladitos la boca ante la estafa, curioso doble rasero. Los corruptos son siempre los zurdos o los populistas. Ellos venden agua bendita. Acusa a Rodríguez Larreta y tensa la relación con Macri, porque saben que son el 4 y el 5 de copas. El fiscal de la causa la acaba de imputar por estafa, tráfico de influencias y actividades incompatibles con la administración pública. Conociendo nuestra justicia, su velocidad y sus resultados, no me hago ninguna ilusión que llegue a ningún lado. La más grande fábrica de humo está en Comodoro Pi. A Milei no lo van a sacar hasta que regale el último yacimiento de la Argentina y termine de pasar algo parecido a lo acontecido en Ucrania. Allí con la guerra se quedaron con la tierra por 2 mangos. Aquí lo hacen con los incendios y la crisis económica. No hubo reacción pública ante un presidente estafador. Eso puede ser la sentencia de muerte de la Argentina. Miren hacia dónde llega la impunidad, que sigue todo igual. Miguel no promocionó ni recomendó la cripto, sino que la lanzó, que es mucho más grave. Hasta el viernes de la semana pasada, se entraba en la página de la cripto Libra y veía el símbolo de X de Twitter, hacía clic ahí y aparecía directamente en la página de Milei. Una semana más tarde seguía todo igual. El régimen tiene las manos libres ahora, agarrado de los huevos a un presidente que hace cualquier cosa por seguir estando allí. Ellos son los que deciden hasta cuándo les sirve el títere o pasan a la fase 2, la balcanización del país. Por eso en medio del quilombo puede viajar a Estados Unidos. Ellos son los que determinan los tiempos. Esa foto con Elon Musk recibiendo la motosierra es agradecimiento de por vida. El problema es que los favores los vamos a pagar nosotros. Aquí no va a pasar nada con las demandas, salvo que venga la orden de afuera. Y las que se presentan en Estados Unidos son las que se usarán como excusa para pasar a la fase 2. Milei debería mirar el derrotero de Zelensky para ver cómo terminan los alcahuetes del régimen. Esto lo envió un oyente. Hace muchos años, cuando el turismo no era tan masivo, viajé por segunda vez a Nepal. En una excursión, mi guía me llevó a un hermoso lugar montañoso, con bosques, y un arroyo que se perdía en un agujero, para salir mucho más abajo, o sea, una catarata interna. Como en todos lados, los lugares que llegaba, la pregunta era: ¿de dónde es usted? Cuando respondí de Argentina, hubo un revuelo, y gritaron: es de Argentina muchas veces. Me pidieron que me quedara un momento, que iban a hacer llegar los dignatarios para hablar conmigo. A poco rato llegaron casi corriendo una decena de personas a ayudarme. Me dijeron que eran gurkas y que querían pedir perdón al pueblo argentino por si en la guerra de Malvinas, dijeron Malvinas, fueron agredidos por sus compatriotas y deseaban mostrarme que no todos los gurkas eran feroces guerreros. 2 o 3 habían estado en esa guerra y uno comentó que en un momento se encontró frente a un joven soldado argentino sin armas, que lo miró a los ojos y después lo cerró y comenzó a rezar.
Esto lo conmovió profundamente y se alejó del lugar. Se preguntaba si ese muchacho había sobrevivido. El otro me dijo a través de un traductor que los argentinos estaban ganando en todos los frentes y de repente perdieron. Y tuvieron que firmar una rendición humillante para sorpresa de todos. ¿Alguna vez se sabrá qué pasó realmente allí? Me pidieron que le cuente esto al pueblo argentino, mientras algunos decían Malvinas Argentinas. Luego nos despedimos y todos aplaudieron por Argentina y yo también aplaudí profundamente emocionada. Cuando llegué de vuelta a mi país, traté de cumplir mi promesa, haciendo contacto con principales medios de comunicación, pero ninguno mostró interés ni se comunicó conmigo. Me sentí muy mal, pero después el tiempo pasó. Años después también visité nuestras Malvinas, pero hoy que estoy en la etapa final de mi camino quiero contar esta historia y me gustaría que la divulguen. Al menos yo de mi humilde lugar cumplo con el pedido. Otra vez se está quemando Corrientes, más de 250.000 hectáreas amenazadas y los responsables políticos, sus amigos empresarios, son los mismos. En el medio de esta catástrofe, los bomberos voluntarios no dan abasto, ni con el personal, ni con el equipo adecuado. Mientras tanto, el fuego se cobra víctimas, como es el caso de Silvia Mendoza, una maestra rural en el paraje Alencué, que falleció combatiendo las llamas prácticamente con sus manos. Considero que se está trabajando fuertemente en un cerco mediático para que lo que se logra con los incendios de la Patagonia, de la facilidad discursiva de generar fantasmas como culpables, asociar responsabilidades a las comunidades indígenas e incluso culpar a brigadistas voluntarios como responsables, evitando que no se llegue al verdadero núcleo del problema, que es el avance sistemático del acaparamiento de tierras a través del fuego, cosa que también sucede en Corrientes, donde el chivo expiatorio es el calor, es el cambio climático y no las miles de hectáreas de pino y eucalipto implantado que genera millones para unos pocos y deja a la buena de Dios la vida de los correntinos y las correntinas. Un dato no menor a tener en cuenta es que la ley Ómnibus derogó la ley 27.604, que desde el 2020 prohibía por 60 años que se lotearan o vendieran tierras incendiadas. Es decir, que ahora, con la nueva ley Ómnibus, apenas se apaga el fuego en un bosque natural protegido, esas tierras pueden ser loteadas y vendidas incluso a capitales extranjeros. Además, está sucediendo que empresas que tienen hectáreas implantadas tanto en la provincia de Corrientes como en la Patagonia se han incendiado sus plantaciones. Es decir, no es casualidad, es algo que sucede sistemáticamente. Pequeñas historias de la Argentina del siglo XXI. Antonio Cornejo, gobernador de Mendoza. Nos reunimos con empresas mineras y energéticas en la sede de la Embajada Argentina en Londres para presenciar el potencial de Mendoza con destino a inversiones. Expusimos los avances en minería, petróleo y gas, destacando nuestro modelo de gestión que brinda seguridad jurídica y agiliza la aprobación de proyectos. Mendoza cuenta con reglas claras, estabilidad institucional y un entorno propicio para los negocios. Con iniciativas como el Malargüe, Distrito Minero Occidental y el Instituto de la Lengua Norte de Vaca Muerta, seguimos impulsando el crecimiento de sectores estratégicos para el futuro de la provincia como destino de inversión en minería y energía. Este individuo, no querido en su provincia, pretende la cesión de Cuyo con Mendoza a la cabeza en un protectorado británico que abarca Neuquén, parte de Neuquén, San Luis y San Juan. Hace 5 años que está con ese proyecto de dependencia. ¿Por qué no fue a promocionar en Inglaterra los productos con valor agregado, como el vino, por ejemplo? Y otros tantos productos con valor agregado produce Mendoza. No, va a promocionar minería, que no nos deja absolutamente nada. Ni un centavo queda en el país. Y le pregunto a Cornejo, en el estado de Mendoza pasa de todo, ¿no? ¿El Chayao se está convirtiendo en otro Nordelta? Y teléfono para Kicillof. Los medios no lo muestran, así que tenemos que hacerlo nosotros. La policía bonaerense reclamando un puente 12. La provincia de Buenos Aires es zona liberada.
Policía de la provincia de Buenos Aires, papá. El jefe de policía, el ministro, la banda que se roban todo. Alonso, andate, la concha de tu madre, hijo de por vos dejamos acá padeciendo. Vamos, grupo. Dale, que todos unidos podemos. Así es, así es. Vamos, gente. Ahí está. Cuando los vecinos se preguntan por qué manifiesta la policía no solamente manifiesta por los paupérrimos sueldos que recibimos. No se puede cobrar 600.000 pesos y con eso mantener a una familia. También manifiestan por las pésimas políticas de seguridad pública que implementó el gobernador Axel Kicillof a través de lo peor del Ministerio de la Historia Policial, que fue Sergio Berni, y el rescoldo de Sergio Berni, que se llama Javier Alonso. Manifiestan en contra de la cúpula policial, manifiestan en contra de lo patotero que son, de los incultos, de los iletrados, no saben ni hablar y cargan jerarquía de comisario general. Y son tan cobardes que amenazan a una compañera nuestra, a Gabriela, amenazan a Gabriela y a su hija por alzar la voz en nombre de todos los oprimidos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Son mano de obra barata y la plata de la corrupción que se llevan todos los meses no alcanza para pulir lo bruto que son. El presidente Milei recibió en Casa Rosada a las autoridades del centro Simón Wiesenthal, que se entregaron una carta del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos con copia al presidente Donald Trump, para que la Argentina colabore con su investigación al Credit Suisse por ayudar al nazismo. El juez en el Senado no se aprobó por un voto la creación de una comisión investigadora. Se logró mediante el voto de un senador que el lunes había presentado el proyecto y votó en contra del mismo. Otro Cuader. Y otro que fueron a buscar al Chaco. Y según las otras encuestas, el 40% lo apoya. Es un país sin destino, ya en vías de desintegración. Vinieron a luchar contra la corrupción y ya revienta por todos lados. Otro eyectado es el ministro Petri. Lo van a acusar de corrupción por la compra de los aviones F-16 y las reformas en el aeropuerto de Tandil. Ellos no se hacen cargo de nada. ¿Tanto tardado en darse cuenta? ¿No le avisaron de las inversiones inmobiliarias de Petri en Mendoza? Petri quiere ser gobernador de Mendoza. Observando cómo se mueve Cornejo, va por la buena senda. Cosa cortita de los aviones. Habíamos comprado como 20 y pico de aviones. Uno solo vino. Yo en su momento, cuando van los aviones, acuérdense, busquen los archivos. Yo dije que más de la mitad de los aviones iban a Ucrania. Acá llegó uno solo, y ya estamos hablando hace ya unos cuantos meses, y nadie da ni una explicación de esto. Ahora escuchen lo que dicen de lo acontecido en el Bolsón con los incendios. Esto es un escándalo del que poco se está hablando. ¿Ustedes sabían lo que dijo el intendente del Bolsón un par de días antes de los incendios en el Bolsón? Por si no sabían, yo les muestro. El Bolsón es una ciudad turística y con esa afirmación estoy diciendo que hay dos discusiones que al día de hoy ya están saldadas. No solo que ya están definidas, sino que además ya no hay vuelta atrás. Ya no somos una aldea bucólica como pretende y reclama un grupo nostálgico, pero que quede claro quién es quién en esta historia. Y que no haya ninguna confusión ni duda de quiénes son los perjudicados y de quién se beneficia. Los vecinos me demandan cloacas, no baño seco, pero tengan la certeza que vamos a seguir avanzando. Primero, ¿es una amenaza? Segundo, ¿qué? Para ponerlos en contexto, para los que no conocen demasiado la zona, el Bolsón, como muchos pueblos de acá, son medio hippies, muchos son artesanos, trabajan en la feria, muchos son productores, es decir, que es toda gente de laburo que no responde a grandes intereses económicos y mucha gente que ama la tierra.
Básicamente eso. Y por eso él hace la chicana de me reclaman cloacas, no baños secos, porque justamente el Bolsón tiene un perfil, como dije, bastante hippie, bastante particular, y lucha por seguir teniendo esa forma de vida, que básicamente es la de respetar la naturalidad del paisaje y del lugar, y de mantener un poco las costumbres de un pueblo, y que no todo se convierta en una ciudad, que no todo sea gentrificación, básicamente, de que cada lugar pueda tener su propia cultura, por así decirlo, que pueda tener sus propias costumbres y por sobre todo respetar el lugar. El Bolsón es un lugar que es un paraíso y todos los alrededores también. Hay muchísimos lugares que todavía se mantienen, por suerte, o se mantenían antes de los incendios, con un montón de bosque originario, de bosque nativo, bueno, los lagos, las montañas, todo es el mismísimo paraíso y se trata de que no se lo arruine con grandes desarrollos inmobiliarios, que no se haga megaminería, lo básico básicamente, eso es lo que la gente del lugar quiere, defiende y lucha para que no pasen esas cosas. Y también, entre otras cosas, para que los incendios no se lleven todo. Bueno, vamos a ver qué más dijo el intendente un par de días antes de los incendios, Está saldada la discusión sobre si el perfil de nuestra localidad debe ser productivo o turístico. Es turístico. Y sí, está saldada la discusión, se ve que no quedan dudas, porque un par de días después de que el intendente dijera esto, toda la zona más productiva se incendió. Justamente, Mallín Ahogado es la zona de chacras, y ahí es donde se originaron los incendios. Raro, ¿no? Y claro, porque la mayoría de la gente que tiene campos ahí no son grandes terratenientes. Es gente que por ahí son productores, que tienen 15, 20 hectáreas, que tienen ovejas, que tienen plantación de frutilla. Que imagínense, se les quemó esto y se les quemó la vida entera, porque tal vez estuvieron toda su vida para construir eso. Y además, después de eso, ¿cuántas ganas te quedan de seguir ahí, de seguir en el lugar? Si cada 2 por 3 se te incendia, o se te incendia, o se le incendia a tu vecino, o sea, ¿cuánto vas a seguir produciendo si todo tu laburo se puede ir así de un plumazo con un incendio? Y cuando dicen perfil turístico, yo quiero que ustedes entiendan a lo que se refiere. Porque no es como, ay, sí, porque total el Bolsón ya es turístico porque vamos al Cajón del Azul y hacemos turismo. No turismo de mochilero, no turismo accesible para que cualquiera pueda conocer, no turismo como vos y yo que fuimos al Bolsón y nos fuimos al Cajón del Azul. No, turismo tipo Laderas, el proyecto Laderas, turismo tipo Lewis. Ah, porque por si no saben, este mismo flaco trabajaba para Lewis. De ahí salió. Entonces, ese tipo de turismo que ni vos ni yo vamos a poder llegar a ir jamás. Turismo de jets privados, turismo de aeropuertos privados, de grandes estancias con gente multimillonaria, extranjeros, de las que nosotros ni siquiera nos enteramos que existen. No turismo de ir a la feria a comprar un licuado. Pero claro que va a ser así, si los ojos del mundo entero están puestos en la Patagonia, no solamente porque es uno de los lugares más hermosos que existen, sino también porque es uno de los reservorios de agua dulce más grandes que hay a nivel mundial. ¿Y a ustedes les parece que a ellos, a los grandes intereses, les sirva que todo eso esté en manos de gente que tiene 3 ovejas, artesanos que trabajan en la feria o una persona que tiene un camping? Obviamente no les sirve a ellos. Ah, y por si quedaban dudas de a quién responde sus intereses. A defender nuestra postura ante el desarrollo del Perito Moreno, Lago Escondido. Tuvimos coraje al organizar el Banco Solidario de Alimentos. ¿Y saben cuál fue la empresa que más aportó o la que aportó la mayor suma de dinero? Lago Escondido, que ha hecho por... Lago Escondido es la empresa de Lewis, para quien él trabajaba, o trabaja, para que vean que no es que es un invento, sino que todo esto está blanqueado. Pero bueno, en fin, por si alguien todavía tenía dudas de si los incendios son intencionales o no, y si son intencionales, por qué se hacen y a quiénes benefician, me parece que ya no hay demasiadas dudas de a quiénes benefician estas cosas, y no solamente que está comprobado, o sea, claramente son intencionales, porque además los incendios de acá no es que se incendió un lugar y que puede ser por una causa natural, no, se incendia por ahí el mismo día, hay 5 focos en diferentes lugares. Raro, ¿no? Y después, obviamente, no hay voluntad política de apagarlos. Entonces, obviamente los incendios son intencionales, son un negocio, y está más que claro por qué se hacen y a quiénes benefician. Y también quiénes son los que salimos perjudicados, ¿no? Algunas perlas de quincho. Recuerden que entre las fuentes están los textos están las fuentes, ¿no?
hacieron la estafa. Mauricio Novelli, quien conectó a Karina Javier Milei en las estafas, se reunió 7 veces con Karina La Rosada. Allí señalaron cómo iba a ser la estafa, que beneficiaría un grupo selecto de socios de Milei y Karina, y así estafaron a miles. Se comenta, a último momento, esto se comentó, yo lo escuché el viernes, que hay gente, alguien que conocía que lo que se venía, lo que pasaba, pero pensaba que Milei era inocente, se comunicó con Karina 12 horas antes, a las 10 de la mañana, para decirle que no se meta en eso, que iba a terminar mal. 12 horas antes lo supo Karina, y no le dio pelota. Por eso algunos dicen que Milei tiene que pagar estafas con algunos socios, entre ellos el Gordo Dan. Se calcula que con esta estafa Milei y su hermana se quedaron con 10 millones de dólares. Yo creo que más. Y esto, el JP Morgan en su informe dice que el gobierno de Milei ya lleva gastado de las reservas 21.000 millones de dólares para intervenir el dólar financiero y otros 19.000 para el dólar blend. Esta intervención solo se vio en 2001. Entre el Banco Central y lo que le sacó al ANSES, Luis Caputo que envió 1.000 millones de dólares para que los bonos argentinos no cayeran y el dólar no se dispare. El Banco Central perdió 380 millones. Todo está a punto de estallar, la caída es imparable. Por eso es muy extraño si el Fondo Monetario le tira un mango a esta gente, ¿eh? Porque sabe se la van a jugar o la van a usar para sostener el dólar de vuelta. El Fondo Monetario pone como requisito número 1 la devaluación, ¿eh? Adorni ataca la perspectiva de género, mientras Carolina Sinigale, socia de Bettina Giulietta Angeletti, la esposa de Adorni, y la consultora Más Vi, y María Cecilia Angeletti, hermana de la mujer de Adorni, cobran del Estado por capacitar en materia de género. Estos son farsantes todos, ¿eh? Así terminan los alcahuetes. Trump va por todo. Ya definió los términos principales del acuerdo estratégico con Putin para desactivar cualquier escalada militar nuclear Estados Unidos, Rusia en Europa, Asia o Medio Oriente. Exige a Ucrania que ceda la gestión de todos sus recursos económicos esenciales, las tierras raras, como compensación a la ayuda militar y financiera recibida de Washington con Biden. Exige el reemplazo inmediato, por el medio que sea, de Zelensky al frente del gobierno de Ucrania. Tienen que ir a Ucrania sin Zelensky, es el eslogan que repiten en su entorno. Exige a sus socios estratégicos de la Euro-OTAN, hoy rebelados contra él, que aumenten el gasto de su PBI para financiar a la OTAN y sus tropas militares sin la ayuda de Estados Unidos, que se pague su propia protección. Cualquier solución sobre Ucrania, Europa o Medio Oriente, incluida Gaza, se tomará sobre la base de un acuerdo estratégico previo entre Washington y Moscú. Se viene un nuevo pacto de Yalta, pero entre dos parece que China queda fuera. Un nuevo orden internacional regido por Trump, por Estados Unidos y Rusia. No. Los puntos enunciados arriba son parte del borrador del plan Trump para Ucrania y Medio Oriente, que será discutido con Putin en una cumbre, aún sin fecha precisa, a realizarse en Arabia Saudita. Y ya hay una movida central de Trump orientada a desactivar la rebelión de los que se oponen a sus planes y protegen a Zelensky dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Por orden de la Casa Blanca, el miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comunicó a las autoridades de la Unión Europea en Bruselas que si persisten en las críticas y los ataques mediáticos contra el presidente de Estados Unidos provenientes de la Constitución Europea y de Zelensky, Washington comenzará a retirar sus fuerzas y bases militares de Europa. La alarma roja ya se extiende como reguero de pólvora por los despachos presidenciales de la Unión Europea. Y la conclusión es unánime. Trump nos entrega el poder militar nuclear de Putin. En resumen, el final de Zelensky solo es una cuestión de trámite burocrático. Y hay un reloj de cuenta regresiva que ya comenzó a funcionar, tanto en el Kremlin como en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y Zelensky, como el coronel de García Márquez, ya no tiene quien le escriba. Por otro lado, se supo el viernes
que Estados Unidos chantajea a Ucrania con el cierre de Starlink por acuerdo de recursos. La cuestión de mantener acceso al sistema surgió por primera vez después de la negativa de Zelensky de firmar un acuerdo. La cuestión volvió a plantearse durante una reciente reunión entre Kerov y Zelensky en Kiev. Washington advirtió que si la parte ucraniana no firma el acuerdo, perderá el acceso a Starlink. Este sistema es de fundamental importancia para Ucrania, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de drones. Según los expertos, la pérdida del acceso al servicio podría influir gravemente en el curso del conflicto, alterando el equilibrio de poder a favor de Rusia. Vaya preparándose Argentina cuando Milei ya no les sirva. Esto lo dijo recientemente Robert Kennedy Jr. antes de su confirmación por el Senado a cargo de la salud de Estados Unidos. La CIA es una marioneta del complejo industrial militar. Sus funciones es proporcionar un flujo continuo de guerras interminables para empresas como Raytheon, General Dynamics, Norman Grumman, Boeing y Lockheed Martin. Para esto trabajan, ciertamente no para los estadounidenses. Mi tío lo entendió en 1961, cuando asumió el poder, 4 meses después de Bahía de Cochinos, cuando se dio cuenta que de tanto la agencia como el complejo militar le habían mentido. Asumió públicamente la culpa por la fallida operación en Cuba, pero en privado le dijo a su gente que quería tomar la CIA y romperla en 1000 pedazos para desecharla. La Fed también es una agencia controlada por los intereses de los bancos privados. Está controlada por James Dimon de JP Morgan y Larry Fink de BlackRock. Y no nos funciona, la usa para endar Wall Street con su dinero. Esto me asusta mucho, incluso más que las agencias. Las agencias tienen demasiado poder porque son propiedad de corporaciones. Cuando trabajaban para los norteamericanos, las agencias no tenían todo este poder. Las agencias de salud no trabajan para la salud pública, sino para mantenernos enfermos constantemente. De esta manera, la industria farmacéutica puede seguir ganando dinero con las enfermedades crónicas. Hoy se gasta más de 4 billones de dólares en enfermedades crónicas que nadie estudia. Este es un gran problema. La industria farmacéutica, petrolera, del carbón, química, la he tocado de primera mano durante mi carrera. Han corrompido a cada una de las agencias que se supone deben supervisarlos, convirtiéndolos en títeres de las industrias que se supone deben regular. Todas estas agencias están controladas por la industria y creo que esa es la mayor amenaza para la democracia estadounidense. Este va a terminar como el tío. Algunas diapositivas de un siglo maravilloso. La mitad de los ingresos de Latinoamérica se destina a pagar deuda, mientras que solo un 6% va a educación. La desigualdad no es casualidad. Según Oxfam, el sistema está diseñado para favorecer el acaparamiento de la riqueza. En la región hay 98.000 millonarios, mientras 170 millones de personas sobreviven con menos de $6 por día. Además, los más ricos aprovechan paraísos fiscales para tributar menos, mientras su fortuna crece 3 veces más rápido que el año pasado. Los maravillosos coches eléctricos. El peligro de los ricos de estacionar tu vehículo al lado de uno eléctrico. Es una maravilla. Imaginen la alegría de los propietarios de estos coches en Milán que estaban al lado del eléctrico. Y acaban de traer, ya están embarcando los colectivos eléctricos para la ciudad de Buenos Aires.
La primera mitad de 2024 estuvo marcada por un evento paradójico para las fuentes renovables de Australia. Se impuso un impuesto a los propietarios de sistemas fotovoltaicos para introducir la energía en la red nacional. Pero, esta posición parece verdaderamente ilógica para aquellos que han decidido invertir en fuentes renovables para tener energía limpia y al mismo tiempo no asumir los costos de la red. Ahora, el gobierno australiano ha establecido esta medida para apoyar gastos inesperados que en realidad ya afectan a países como Alemania, Holanda, Dinamarca, España y Portugal. Curioso, ¿no? Primero la exigencia y luego el impuesto. Seguro que te suena esta imagen, una estela con forma de sierra. Pues bien, esto son explosiones, y una de las pruebas más claras sobre el uso de metales en estelas, concretamente de trimetil de aluminio, o TMA, una sustancia pirofórica, es decir, que se inflama directamente en contacto con el aire, y cuya combustión produce hidróxido de aluminio, el mismo gas que se usa en desodorantes para evitar la humedad. Algo que aplicado a nubes evidentemente consigue deshacerlas, dejando un rastro de neurotóxicos. Pero no solo eso, el queroseno del combustible también permite usar de forma estable titanato de bario, el cual es un piezoeléctrico, es decir, un material capaz de convertir una señal eléctrica en mecánica, lo que permite desplazar nubes previamente rociadas a partir de señales electromagnéticas de radares. Por eso los patrones de ondas solo se producen en las nubes que han sido previamente rociadas, mientras que las otras ni se inmutan. Seguro que últimamente lo has visto bastante. Y aunque algunos afirmen que se trata de nubes holográficas, lo cierto es que siempre parten de un punto donde casualmente se encuentra un Nexrad, como ocurrió en Valencia. Pero que sabré yo, si allá afuera tienes a expertos que afirman que esto es imposible, esto es un bulo, y esto es cielo normal. Bueno, vamos a terminar. Observando a Milei, de todas maneras, aunque lo despellejen en plaza pública, hizo un gran favor al sistema, dejando al país en las condiciones que está. Este tipo para ellos tiene el mismo valor que un proyectil usado para batir un blanco deseado, un elemento útil a un fin. Y nada extraño que siga vivisticoleando como un caballo a Macri, sin que ninguna de sus víctimas tenga el valor de acuchillarlo si lo encuentra por la calle. Las ovejas no muerden y el lobo lo sabe. Yo lo veo con las víctimas de la ponzoña. ¿Ninguno fue a buscar a ninguno de los que los empujaron al cadalso? Sé que no detendrá nada, pero si cada uno de ellos hiciera la vida de los colaboracionistas un infierno, por ahí la próxima movida se meten en la parte justa de la historia. La verdadera mafia se esconde en las sombras, detrás de caras amables y discursos ensayados, detrás de instituciones que dicen velar por el pueblo, mientras lo exprimen hasta dejarlo sin nada. Nos hacen creer que son buenos, que están allí para protegernos, para guiarnos hacia un futuro mejor, pero en realidad son peores que la mafia italiana, peores que cualquier otra organización criminal, porque al menos la mafia tradicional no esconde lo que es. Su negocio es el poder y el dinero, sin disfraces. El gobierno, en cambio, se disfraza de justicia mientras crea leyes que solo benefician a unos pocos. Se disfraza de democracia mientras manipula a la gente para que crea que tiene elección. Se disfraza de progreso mientras endeuda al país vendiendo sus recursos al mejor postor. Sus integrantes no llevan traje de rayas ni operan en la clandestinidad. Firman decretos, dan discursos, se pasean por congresos y cumbres internacionales, estrechan manos con sonrisas calculadas. Son criminales con inmunidad, con jueces comprados, con medios de comunicación que los protegen. Nos han hecho creer que la corrupción es solo un mar menor, que siempre ha existido y siempre existirá. Pero la verdad es que su poder solo se mantiene porque el pueblo lo permite, porque aún creen en sus promesas vacías, en su teatro bien montado, y mientras sigamos ciegos, ellos seguirán robando, seguirán traicionando, seguirán gobernando.
Buenas noches.